Mi nombre es Roberto Castillo. Tengo 62 años y mi propia hija me sacó a patadas de la casa donde vivo desde hace 35 años, gritándome que ya no era mía. Pero lo que ella no sabía es que durante todos estos años yo había estado guardando un secreto que la dejaría con la boca abierta y cambiaría nuestras vidas para siempre. Imagínate la situación. Un viernes por la noche, después de llegar del trabajo en la ferretería donde he estado empleado durante 20 años, mi hija Carolina llega con su marido Sebastián y me planta cara como si fuera un delincuente en mi propia sala. «Papá, tenemos que hablar seriamente», me dice con esa voz autoritaria que nunca había usado conmigo. «Esta casa ya no puede seguir siendo tuya. Necesitamos que te vayas porque nosotros vamos a vivir acá con los niños». Así nomás, como quien dice que va a cambiar de canal en la televisión, sin avisar, sin consultar, sin nada, como si mis 35 años viviendo entre estas paredes no significaran nada, como si cada mejora que hice, cada peso que invertí, cada gota de sudor que derramé arreglando goteras y pintando paredes fuera invisible para ella. «Papá, entiende la situación», continúa diciéndome mientras su marido asiente detrás de ella como un perro fiel. «El alquiler del departamento donde vivimos se nos hace imposible de pagar y los chicos necesitan más espacio. Vos ya estás grande, podés irte a vivir con la tía Marta al campo, ahí vas a estar más tranquilo y nosotros vamos a poder criar bien a nuestros hijos. Más tranquilo, como si estar tranquilo fuera lo único que importa a los 62 años. Como si no tuviera derecho a seguir viviendo en el lugar que elegí, donde construí mi vida, donde están todos mis recuerdos con su madre que murió hace 8 años. Pero acá viene la parte que Carolina jamás se imaginó. Durante todos estos años, mientras ella creía que su viejo era apenas un empleado de ferretería que vivía al día, yo había estado tomando decisiones muy inteligentes con mi dinero. Decisiones que ella estaba a punto de descubrir de la manera más dolorosa posible. Esa noche, mientras hacía las maletas como me habían ordenado hacer mis propios hijos, tomé la resolución más importante de mi vida. No iba a permitir que me trataran como un mueble viejo que se puede mover de un lado al otro. No iba a aceptar que decidieran por mí sin consultarme. Y sobre todo, no iba a dejar que se aprovecharan de mi casa sin saber las consecuencias que eso tendría. Al día siguiente, cuando Carolina vino a buscarme para llevarme al campo, yo ya había hecho varias llamadas muy importantes. Llamadas que iban a cambiar todo el panorama de esta historia. Porque una cosa es que te falten el respeto por desesperación económica y otra muy distinta es que lo hagan creyendo que no tienes opciones para defenderte. Escucha bien esta historia hasta el final y después me cuentas qué habrías hecho vos en mi lugar. También me gustaría saber desde qué país me estás escuchando, porque esta historia que voy a contarte puede pasar en cualquier lugar del mundo donde los hijos se olviden de quiénes son sus padres. Para que entiendas cómo llegué hasta esta situación tan dolorosa, tengo que contarte un poco sobre mi vida, porque yo no siempre fui este hombre de 62 años al que su hija quería mandar al exilio como si fuera un criminal. Llegué a esta ciudad hace 40 años, recién casado con mi Graciela, que en paz descanse. Veníamos de un pueblo pequeño donde no había oportunidades de trabajo y con la ilusión de progresar. Conseguí empleo en una fábrica textil y Graciela trabajaba cosiendo ropa en casa para algunas tiendas del centro. Los primeros años fueron muy duros. Vivíamos en una pieza alquilada que era tan pequeña que cuando uno se daba vuelta en la cama, despertaba al otro. Pero teníamos sueños grandes y mucha voluntad de trabajo. Cada peso que ganábamos lo cuidábamos como si fuera oro. Cuando nació Carolina, ya habíamos logrado mudarnos a un departamento de 2 ambientes. Era un lugar humilde, pero limpio y con mucha luz. Recuerdo que Graciela pasaba horas decorando ese departamento con flores que conseguía gratis en el mercado y cortinas que ella misma cosía con retazos de tela. Carolina era una bebé muy tranquila, pero también muy observadora. Desde chiquita notaba todo, preguntaba todo, quería saber cómo funcionaba cada cosa. Graciela decía que nuestra hija iba a ser muy inteligente, que iba a estudiar y que iba a tener una vida mejor que la nuestra. Cuando Carolina tenía 5 años,
Sucedió algo que cambió nuestras vidas para siempre. La fábrica donde yo trabajaba cerró de un día para el otro, sin avisar, sin indemnización, sin nada. Llegué un lunes por la mañana y había un cartel que decía que la empresa había quebrado. Me quedé parado en la vereda sin poder creer lo que estaba viendo. Esa noche le conté a Graciela lo que había pasado. En lugar de ponerse a llorar o a reclamar, ella me dijo algo que nunca voy a olvidar. Roberto, esto que parece una desgracia va a ser una oportunidad. Vamos a abrir nuestro propio negocio, vamos a poner una ferretería. ¿Una ferretería? ¿Con qué plata?, le pregunté. Graciela me mostró una lata de café que tenía escondida en el ropero. Ahí había estado ahorrando, peso por peso, cada moneda extra que conseguía cosiendo. Había casi suficiente dinero para alquilar un local pequeño y comprar algunas herramientas básicas para empezar. Encontramos un localito en una esquina de un barrio que estaba creciendo mucho. Era barato porque estaba medio abandonado, pero Graciela vio lo que yo no podía ver. Este barrio va a crecer, Roberto. Van a construir muchas casas acá, y toda esa gente va a necesitar clavos, tornillos, pintura, herramientas. Vamos a estar esperándolos. Pasamos 3 meses arreglando el local. Yo trabajaba ahí durante el día, y Graciela venía después de dejar a Carolina en el jardín de infantes. Entre los dos pintamos las paredes, arreglamos la instalación eléctrica, hicimos estantes con maderas que conseguíamos de obras en construcción. Ferretería San Martín, así la llamamos, porque estaba en la esquina de la calle San Martín. Al principio vendíamos muy poco. Algunos vecinos venían a comprar clavos o destornilladores, pero no era suficiente para vivir. Durante los primeros 6 meses, Graciela siguió cosiendo para ayudar con los gastos de la casa. Pero de a poco, tal como había predicho mi mujer, el barrio empezó a crecer. Construyeron una escuela, un centro de salud. Vinieron familias jóvenes que compraron terrenos y empezaron a levantar sus casas. Y todos, absolutamente todos, necesitaban cosas de ferretería. Carolina creció jugando entre las herramientas y los clavos. Conocía el nombre de cada tornillo. Sabía para qué servía cada destornillador. Los clientes se divertían viéndola explicar las diferencias entre los diferentes tipos de martillos. Es muy inteligente su nena, nos decían. Va a llegar lejos. Y llegó lejos. Carolina fue la mejor alumna de su escuela primaria, después del secundario, y cuando se recibió con medalla de oro, hicimos una fiesta en la ferretería. Invitamos a todos los vecinos, a todos los clientes, a toda la gente que nos había acompañado durante esos años. Le pagué la universidad sin que le faltara nada. Estudió administración de empresas en la universidad privada más cara de la ciudad. Mientras ella estudiaba, yo trabajaba 12 horas por día en la ferretería, y Graciela había montado un pequeño taller de costura en la parte de atrás del local. Cuando Carolina se recibió, tenía tantas ganas de que viniera a trabajar conmigo en la ferretería. Había crecido tanto que ya necesitábamos a alguien que se ocupara de la administración, de las cuentas, de organizar mejor el negocio. Pero ella tenía otros planes. Papá, me dijo el día de su graduación, yo no nací para trabajar en una ferretería. Estudié una carrera universitaria para tener una vida profesional. Voy a conseguir trabajo en una empresa importante. Y lo consiguió. Entró a trabajar como asistente administrativa en una empresa de seguros del centro de la ciudad. Al principio me dolió que rechazara trabajar conmigo, pero Graciela me tranquilizó. Roberto, ella tiene razón. Nosotros trabajamos tanto para que ella tuviera mejores oportunidades. Déjala que haga su camino. Y tenía razón mi mujer, como siempre. Carolina se casó a los 26 años con Sebastián, un muchacho que trabajaba en un banco. La boda la pagué yo completa. Fue una fiesta hermosa en un salón elegante con más de 200 invitados. Graciela estuvo meses organizando cada detalle. Quería que nuestra hija tuviera el casamiento de sus sueños. 2 años después nacieron los mellizos Joaquín y Valentina. Graciela se volvió loca de alegría con sus nietos. Pasaba horas cuidándolos mientras Carolina trabajaba. Los fines de semana venían a casa y la abuela les cocinaba sus platos favoritos, les leía cuentos, les enseñaba canciones. Pero cuando los mellizos tenían 3 años, Graciela empezó a sentirse mal. Al principio eran dolores de cabeza, cansancio, falta de apetito,
Pensamos que era el estrés de tanto trabajar y cuidar a los nietos, pero los síntomas empeoraron. El diagnóstico fue como un rayo en día despejado. Cáncer de páncreas en estado avanzado. El médico nos dijo que le quedaban quizás 6 meses de vida. Graciela recibió la noticia con una serenidad que me sorprendió. Roberto, me dijo esa noche, estos 6 meses van a ser los mejores de nuestras vidas. Vamos a vivir cada día como si fuera una fiesta. Y así fue. Durante esos 6 meses, cerramos la ferretería más temprano para pasar tiempo juntos. Visitamos lugares que siempre habíamos querido conocer. Hicimos picnics en el parque con los nietos. Mirábamos películas viejas tomando mate en el patio de casa. Carolina venía a visitarnos más seguido durante esa época. Traía a los chicos para que pasaran tiempo con su abuela, pero yo notaba que le costaba manejar la situación. Nunca había visto a nadie morir y no sabía cómo comportarse. Graciela murió un martes por la mañana de otoño, en nuestra cama, agarrada de mi mano. Sus últimas palabras fueron: «Cuida mucho a Carolina y a los nietos. Prométemelo». Se lo prometí, y fue una promesa que cumplí hasta el día en que ella me sacó de mi propia casa. El funeral fue multitudinario. Toda la gente del barrio, todos nuestros clientes, todos los amigos que habíamos hecho durante tantos años, vinieron a despedirse de Graciela. Carolina organizó todo perfecto, pero yo estaba tan destrozado que apenas podía mantenerme en pie. Después del entierro, la casa se sintió enorme y vacía. Por primera vez en 40 años, estaba solo. Carolina venía de vez en cuando con los chicos, pero tenía su propia vida, su trabajo, sus responsabilidades, y yo lo entendía. Volví a trabajar en la ferretería porque necesitaba mantenerme ocupado. El trabajo me ayudaba a no pensar tanto en la soledad, pero las noches eran terribles. Me quedaba sentado en el sillón donde Graciela tejía, mirando la televisión sin verla realmente. Un año después de la muerte de Graciela, Carolina me dijo que había tomado una decisión importante. Papá, Sebastián y yo queremos tener otro hijo. Los mellizos ya están grandes y pensamos que sería lindo que tuvieran un hermanito. Me pareció una idea maravillosa. Graciela habría estado feliz de saber que iba a tener otro nieto, pero el embarazo no llegaba. Pasaron meses, después 1 año, después 2 años. Carolina se puso muy ansiosa con el tema. Consultaron médicos, hicieron tratamientos, pero nada funcionaba. La vi sufrir mucho durante esa época. Mientras tanto, yo seguía trabajando en la ferretería y viviendo solo en la casa. Había desarrollado una rutina muy fija. Me levantaba a las 6 de la mañana, desayunaba escuchando las noticias, abría la ferretería a las 8, trabajaba hasta las 6 de la tarde, cenaba algo simple y me acostaba temprano. Los fines de semana eran los más difíciles. Carolina venía a visitarme los domingos con los chicos, pero las visitas se fueron haciendo cada vez más cortas. Llegaban después del almuerzo, tomábamos mate, los chicos jugaban un rato en el patio y a las 5 ya se estaban yendo. Yo trataba de no quejarme, entendía que tenían sus cosas que hacer, sus compromisos sociales, sus actividades, pero a veces me quedaba parado en la ventana viéndolos irse y me preguntaba si Graciela se sentiría orgullosa de la familia que habíamos criado. Hace 2 años, Carolina finalmente quedó embarazada. Fue una alegría enorme para todos. Los mellizos, que ya tenían 12 años, estaban emocionados con la idea de tener un hermanito o hermanita. Yo me sentí rejuvenecer. Iba a tener otro nieto para mimar. Durante el embarazo, Carolina estuvo más cariñosa conmigo. Venía seguido a contarme cómo se sentía, qué decía el médico, cómo reaccionaban los mellizos. Yo le compraba cosas para el bebé, le llevaba comida casera porque el médico le había dicho que tenía que comer bien. Nació Matías un día de primavera. Un bebé hermoso, sanísimo, que lloraba fuerte y tenía los ojos de su abuela Graciela. Cuando lo tuve en brazos por primera vez en el hospital, se me llenaron los ojos de lágrimas. Graciela estaría tan feliz, pensé. Pero con la llegada de Matías, todo empezó a cambiar. Carolina dejó de trabajar para cuidar al bebé y Sebastián se quedó como el único que aportaba dinero en la casa. Con 3 hijos, el departamento que alquilaban se les había quedado chico y los gastos habían aumentado muchísimo. Empezaron las quejas sobre el dinero.
Cada vez que venían a visitarme, la conversación terminaba en lo caro que estaba todo, lo difícil que era llegar a fin de mes, lo imposible que se había vuelto pagar el alquiler con un solo sueldo. Yo trataba de ayudar. Les compraba cosas para los chicos, les llevaba comida, les pagaba algunos gastos sin que me lo pidieran. Pero Carolina empezó a hacer comentarios que me dolían. «Papá, qué suerte que tenés de vivir solo en una casa tan grande. Nosotros apretados en un departamento de 2 ambientes, con 3 chicos. Al principio pensé que eran comentarios hechos de pura frustración. Todos decimos cosas cuando estamos estresados, pero los comentarios se fueron haciendo más frecuentes y más directos. «Papá, esta casa es demasiado grande para vos solo. Papá, vos no necesitas tanto espacio. Papá, nosotros sí necesitaríamos una casa así». Un día, hace 6 meses, Carolina vino sola a visitarme, sin los chicos, sin Sebastián. Se sentó en la cocina conmigo y me hizo una propuesta que me dejó helado. «Papá, tengo una idea que nos puede convenir a todos. ¿Por qué no vendes esta casa y te compras un departamento más chico? Con la diferencia de plata que te quede, podés vivir tranquilo y nosotros podríamos comprar una casa para la familia. Vender la casa donde había vivido 35 años, la casa donde había criado a Carolina, la casa donde Graciela había muerto agarrada de mi mano, la casa llena de recuerdos, de momentos importantes, de historia familiar». Le dije que no. Le expliqué que esa casa era mi hogar, que ahí estaban todos mis recuerdos con su madre, que no me podía imaginar viviendo en otro lugar. Pero Carolina no se conformó con mi respuesta. Empezó a venir más seguido, siempre con el mismo tema. «Papá, pénsalo bien. Vos solo no podés mantener una casa tan grande. Papá, ¿qué vas a hacer cuando seas más viejo? Papá, nosotros te podríamos ayudar a mudarte a un lugar más cómodo para vos», siempre presentándolo como si fuera por mi propio bien. Hace 3 meses, las visitas se volvieron más insistentes. Carolina venía con Sebastián y entre los dos trataban de convencerme. Habían visto un departamento de un ambiente muy lindo cerca del centro. Tenía portero, tenía ascensor, tenía calefacción central. «Sería perfecto para vos, papá», pero yo no quería mudarme. Esta casa era mi vida. Acá habían nacido mis nietos mayores. Acá había llorado la muerte de Graciela. Acá estaban las plantas que ella había sembrado y que yo seguía cuidando religiosamente. Acá estaba todo lo que quedaba de nuestra historia juntos. La presión se fue intensificando. Carolina empezó a traer argumentos más duros. «Papá, vos ya estás grande. ¿Qué pasa si te caes y no hay nadie para ayudarte? Papá, esta casa es muy difícil de mantener para una persona sola. Papá, nosotros realmente necesitamos más espacio para los chicos». Después empezaron con las amenazas disfrazadas de preocupación. «Papá, si no te mudás por tu propia voluntad, vamos a tener que tomar medidas. No podemos dejarte vivir solo en una casa tan grande. Es peligroso para vos». Hasta que llegó ese viernes fatídico, cuando entraron a mi casa y me dijeron que tenía que irme, que la casa ya no podía seguir siendo mía, que ellos necesitaban vivir ahí, y yo tenía que ir a vivir con mi hermana Marta al campo. Esa noche, después de que se fueron, me quedé sentado en la cocina mirando las paredes que habíamos pintado Graciela y yo cuando nos mudamos. Me acordé de todas las veces que habíamos hablado de lo orgullosos que estábamos de tener casa propia, de cómo habíamos soñado que algún día Carolina heredaría esta casa y formaría su propia familia acá. Nunca imaginamos que iba a querer echarme para quedarse con ella mientras yo todavía estaba vivo. Nunca pensamos que me iba a tratar como un obstáculo que había que remover. Pero esa noche tomé una decisión que iba a cambiar todo. Porque lo que Carolina no sabía, lo que nunca se había molestado en preguntarme, era que durante todos estos años yo había estado haciendo algo más que trabajar en la ferretería. Había estado haciendo inversiones muy inteligentes que me habían convertido en un hombre mucho más rico de lo que ella se imaginaba. Ahora viene la parte de la historia que mi hija jamás se imaginó. Mientras ella creía que su viejo era apenas un ferretero que vivía de las ganancias del negocito, yo había estado tomando decisiones financieras que demostraban que tenía mucha más visión para los negocios de lo que nadie en mi familia sospechaba. ¿Te acordás que te conté que abrimos la ferretería en un barrio que estaba creciendo?
Bueno, durante todos estos años, cada vez que alguien venía al negocio preguntando por alguna propiedad en venta en la zona, yo tomaba nota. No porque quisiera chismear, sino porque me había dado cuenta de algo muy importante. El barrio donde estaba mi ferretería se estaba convirtiendo en una zona comercial muy importante. Primero construyeron la escuela y el centro de salud. Después vino un supermercado grande. Después una farmacia nueva, un banco, una panadería que se hizo muy famosa por sus medialunas. Hace 15 años, cuando Carolina estaba en la universidad, un cliente me comentó que había un terreno abandonado a 2 cuadras de la ferretería que estaba en venta a muy buen precio. El dueño era un viejo que se había mudado a vivir con su familia a otra provincia y quería deshacerse de la propiedad rápido. Fui a ver el terreno. Era un baldío grande, con pasto alto y algunos escombros, pero estaba en una esquina muy buena. Le pregunté al vecino por el precio y casi me caigo de espaldas. Pedían una suma que yo podía pagar con los ahorros que tenía guardados de las buenas épocas de la ferretería. Esa noche le consulté a Graciela qué pensaba de la idea de comprar el terreno. Roberto, me dijo, vos tenés muy buen ojo para estas cosas. Si crees que es una buena inversión, cómpralo. Peor no nos va a ir de lo que estamos. Compré el terreno sin decirle nada a Carolina. No porque quisiera escondérselo, sino porque en esa época ella estaba muy preocupada por sus estudios y no quería distraerla con temas de plata. Pensé que cuando se recibiera, le iba a contar todo y le iba a explicar cómo había empezado a hacer inversiones. Pero después pasó lo del casamiento, después nacieron los mellizos, después se enfermó Graciela, después murió Graciela, y nunca encontré el momento adecuado para contarles sobre mis inversiones inmobiliarias. Porque no había sido solo un terreno. Durante los años siguientes, compré 3 propiedades más en la misma zona. Siempre terrenos o casas viejas que necesitaban arreglos, pero que estaban bien ubicadas y a precios muy convenientes. Mi estrategia era simple. Compraba barato, hacía algunas mejoras básicas durante los fines de semana o cuando tenía tiempo libre, y después alquilaba las propiedades. No eran alquileres muy altos, pero eran ingresos fijos que me entraban todos los meses, además de lo que ganaba en la ferretería. Con el tiempo, esos alquileres se fueron reajustando por inflación y las propiedades se fueron valorizando porque la zona se siguió desarrollando. Hace 5 años construyeron un shopping center a 10 cuadras de mi ferretería y el valor de todos los terrenos de la zona se disparó. El terreno que había comprado por monedas hace 15 años ahora vale 50 veces más. Las otras propiedades también se multiplicaron en valor, pero yo seguí viviendo como siempre, trabajando en la ferretería, manejando mi vida como si no tuviera más dinero que el que ganaba día a día. ¿Por qué no le conté a Carolina sobre las inversiones? Al principio porque quería darle una sorpresa cuando fuera más grande. Después porque estaba muy ocupada con su propia vida y no parecía interesada en hablar de plata conmigo. Y finalmente, porque me di cuenta de que ella había desarrollado una imagen de mí como el papá trabajador pero simple, que no entendía de finanzas. Cuando empezó a presionarme para que vendiera la casa, pensé varias veces en contarle la verdad. Pensé en decirle, Carolina, hija, vos no sabés, pero tu papá tiene propiedades por todo el barrio y no necesita vender la casa para tener plata. Pero algo me detuvo, la manera en que me hablaba como si fuera un viejo tonto que no podía tomar sus propias decisiones, la manera en que me presionaba como si mis sentimientos hacia la casa no importaran, la manera en que me amenazaba con tomar medidas si no hacía lo que ella quería. Y ese viernes, cuando entró a mi casa como un comando y me dijo que tenía que irme, que la casa ya no era mía, que ellos iban a vivir ahí decidí que era el momento de que supiera exactamente con quién se estaba metiendo. Esa noche hice varias llamadas muy importantes. Primero llamé a mi contador, el mismo que me había ayudado a organizar todas las inversiones durante estos años. Don Roberto, me dijo cuando le conté lo que había pasado, usted tiene recursos suficientes para comprar 10 casas como la suya. No tiene por qué aguantar este maltrato. Después llamé a mi abogado, un tipo muy capaz que había conocido cuando tuve que hacer los contratos de alquiler de mis propiedades. Doctor Paredes, le dije, necesito que me ayude a darle una lección a mi hija que nunca va a olvidar. Y finalmente,
Hice la llamada más importante de todas. Llamé a una inmobiliaria muy prestigiosa del centro y les pedí que me cotizaran mi casa. Quiero venderla esta misma semana, les dije. Me preguntaron si estaba seguro, si no quería pensarlo mejor. Estoy más seguro que nunca, les respondí. Al día siguiente, sábado por la mañana, Carolina vino con Sebastián y los chicos para ayudarme a hacer las valijas. Traían un remise para llevarme al campo con mi hermana Marta. Habían organizado todo sin consultarme, como si yo fuera un mueble que hay que trasladar. «Buenos días, papá. ¿Ya tenés todo listo?», me preguntó Carolina con esa voz falsa de preocupación que había estado usando durante las últimas semanas. «Sí, hija, ya tengo todo listo. Pero antes de irme, tengo que contarte algunas cosas que no sabes sobre tu viejo». «¿Qué cosas, papá?». Carolina me miró con esa cara de fastidio que ponía cuando era adolescente y yo le daba consejos que no quería escuchar. Sebastián estaba acomodando mis cosas en el auto, como si yo ya me hubiera ido. «Bueno, para empezar, tenés razón en una cosa. Esta casa ya no va a ser mía. La vendí ayer». Carolina se quedó con la boca abierta. «¿Cómo que la vendiste? ¿A quién? ¿Cuándo? ¿Por qué no nos dijiste nada?». «Porque vos me dijiste que ya no era mía, hija. Entonces decidí que tenías razón y la puse en venta. Ya está vendida. El lunes firmo la escritura y me dan toda la plata». Carolina y Sebastián se miraron como si hubieran visto un fantasma. «Pero papá, nosotros pensábamos vivir acá. ¿Dónde vamos a ir ahora?». «Ah, no sé, hija. Eso es problema tuyo. Vos me dijiste que tenía que irme porque la casa ya no era mía. Yo te hice caso. Ahora la casa es de otra persona que la compró y pagó por ella». «¿Y vos a dónde vas a ir a vivir?», me preguntó Sebastián, que hasta ese momento había estado callado. «Bueno, con la plata de la venta de la casa me voy a comprar una casa nueva. Una casa más linda, en un barrio mejor donde pueda vivir tranquilo sin que nadie me diga qué tengo que hacer». Carolina se puso pálida. «Papá, pero nosotros somos tu familia. No podés tomar decisiones tan importantes sin consultarnos». «Ah, ¿ahora somos familia? Porque ayer cuando me dijiste que tenía que irme de mi propia casa, no me trataste como familia. Me trataste como a un inquilino que no paga el alquiler. Pero papá, vos sabés que lo hicimos pensando en vos también. Esta casa es muy grande para una persona sola». «Sí, Carolina, puede ser que sea muy grande para una persona sola. Por eso la vendí. Y con la plata que me dieron, me compré una casa más chica pero más moderna, en un barrio donde hay gente de mi edad con quien puedo hacer amistad». «¿Cuánta plata te dieron por la casa?», preguntó Sebastián con esa cara de avaricia que ponen las personas cuando huelen dinero. «Ah, una buena suma. Suficiente para comprarme la casa nueva y que me sobre para vivir cómodamente el resto de mi vida». Pero acá viene la mejor parte de toda esta historia. Lo que realmente los dejó con la boca abierta. «Hija, vos creías que tu papá era un pobre viejo que solo sabía vender clavos y tornillos, ¿no?». Carolina asintió sin saber a dónde iba la conversación. «Bueno, resulta que tu pobre viejo, además de saber vender clavos y tornillos, también sabe comprar propiedades. Durante los últimos 15 años, he comprado 4 propiedades más en este barrio, todas alquiladas, todas valorizándose año tras año. Saqué de mi bolsillo los contratos de alquiler y se los mostré». Carolina los miraba como si estuviera leyendo en chino. «Papá, ¿qué significa esto?». «Significa, hija, que tu papá tiene más plata de la que vos te imaginabas, que no necesitaba vender esta casa para tener dinero, que no necesitaba irse a vivir al campo por problemas económicos. Entonces, ¿por qué vendiste la casa si no necesitabas el dinero?». «Porque me di cuenta de que mi hija no me veía como su padre, me veía como un obstáculo para conseguir lo que quería, y decidí que si me querías fuera de tu vida, te iba a dar exactamente eso». Sebastián intervino tratando de arreglar la situación. «Don Roberto, nosotros no queríamos echarlo. Solo pensábamos que sería mejor para todos si usted vivía en un lugar más cómodo». «¿Más cómodo para quién, Sebastián? ¿Para mí o para ustedes?». Carolina empezó a llorar. «Papá, yo nunca quise lastimarte. Solo estamos pasando por una situación económica muy difícil y pensé que podíamos ayudarnos mutuamente». «Ayudarnos mutuamente». Qué interesante manera de llamar a echarme de mi casa. Pero la conversación se interrumpió porque sonó el timbre.
Era el tasador de la inmobiliaria que venía a hacer la evaluación final de los muebles que también iba a vender. «Buenos días, don Roberto. ¿Que estos son los muebles de los que hablamos ayer?» «Sí, llévese todo. La cama, el ropero, la mesa de la cocina, los sillones, la heladera, todo. No voy a necesitar nada de esto en mi casa nueva». Carolina miraba cómo unos extraños cargaban los muebles donde había crecido, donde había jugado de chica, donde había hecho las tareas del colegio. «Papá, por favor, pensá lo que estás haciendo. Esos muebles tienen historia familiar. Ahora te preocupa la historia familiar. ¿Dónde estaba esa preocupación cuando me dijiste que tenía que irme? Los muebles son objetos, Carolina. Lo que importa son las personas que los usan. Y vos me dijiste claramente que ya no querías que yo los usara. El tasador me entregó un cheque por los muebles. No era mucho dinero, pero era simbólico. Estaba borrando completamente mi vida de esa casa para que ellos entendieran que cuando uno echa a su padre, las consecuencias son permanentes. En 2 horas, la casa estaba vacía. Carolina, Sebastián y los chicos se quedaron parados en la sala vacía sin saber qué hacer. Los mellizos preguntaban por qué el abuelo se llevaba todo, por qué la casa estaba vacía, por qué mamá estaba llorando. «Bueno, me voy», les dije mientras subía mi valija al remise que había llamado para que me llevara a mi casa nueva. Carolina corrió detrás de mí. «Papá, no te podés ir así. Tenemos que hablar. Tenemos que solucionar esto como familia». «Como familia, Carolina. Vos fuiste la que decidió que no éramos familia cuando me echaste de casa. Ahora yo tomo mis decisiones como individuo, no como parte de una familia que no me respeta». El remise arrancó y los dejé ahí parados en la vereda de la casa vacía que habían querido tanto quitarme. Durante el viaje a mi casa nueva pensé en Graciela. ¿Qué habría hecho ella en esta situación? ¿Habría perdonado a Carolina inmediatamente? ¿Habría tratado de arreglar las cosas por el bien de los nietos? Pero después me acordé de algo que Graciela me había dicho muchas veces. «Roberto, el amor no puede existir sin respeto. Si alguien no te respeta, no te ama realmente». Mi casa nueva era un chalet pequeño, pero muy cómodo en un barrio tranquilo, cerca del centro pero lejos del ruido. Tenía un jardín con plantas que la dueña anterior había cuidado con mucho amor. Tenía 2 dormitorios, uno para mí y otro para visitas, un living comedor con mucha luz y una cocina moderna. Lo más lindo de todo era que tenía una galería cerrada donde podía tomar mate mirando el jardín. Me recordaba a la galería, donde Graciela y yo pasábamos las tardes cuando éramos jóvenes, planificando nuestros sueños y organizando nuestro futuro. Durante las primeras semanas en la casa nueva, Carolina me llamó todos los días. «Papá, tenemos que hablar. Papá, esto no puede quedar así. Papá, los chicos te extrañan». Pero yo no le contestaba el teléfono. Necesitaba tiempo para procesar todo lo que había pasado. Un mes después de mudarme, Carolina apareció en mi casa nueva. Había averiguado la dirección no sé cómo. Tocó el timbre un domingo por la tarde y cuando abrí la puerta se puso a llorar. «Papá, perdóname. Me equivoqué. No tendría que haberte hablado como te hablé». La hice pasar y nos sentamos en la galería. Carolina miraba la casa con cara de sorpresa. «Papá, esta casa es hermosa. Es mucho más linda que la otra». «Sí, Carolina, es linda. Y es mía, comprada con mi plata, sin que nadie me dijera qué tenía que hacer con ella. Papá, yo no sabía que tenías tantas propiedades. ¿Por qué nunca me lo dijiste? ¿Por qué nunca me preguntaste, hija? Durante todos estos años, vos asumiste que tu papá era un pobre viejo que no entendía nada de finanzas. Nunca te interesó saber cómo manejaba mi dinero o qué planes tenía para el futuro. Pero yo siempre pensé que me ibas a contar si tenías algo importante que decirme. Como vos me contaste que querías echarme de casa antes de tomar la decisión, como me consultaste si estaba de acuerdo con mudarme al campo antes de organizarme el viaje». Carolina se quedó callada porque sabía que yo tenía razón. Después me contó lo que había pasado después de que yo me fui. Habían tenido que pedirle prestada plata a los padres de Sebastián para pagar el alquiler del departamento. Habían tenido que vender algunas cosas para llegar a fin de mes. Pero lo peor, me dijo, era explicarles a los chicos por qué el abuelo se había ido, por qué había vendido todo, por qué no contestaba el teléfono.
Los mellizos preguntaban todo el tiempo cuándo iban a ver al abuelo. Matías, aunque era muy chiquito, lloraba cuando pasaban por el barrio donde había estado la casa. «Papá, ¿hay alguna manera de arreglar esto?», Carolina me preguntó con una voz que no le había escuchado desde que era chica. «Depende de qué entiendas por arreglar», le respondí. «Si arreglar significa que yo haga de cuenta que nada pasó y vuelva a ser el papá que acepta cualquier cosa sin protestar, entonces no se puede arreglar. Pero si arreglar significa que construyamos una relación nueva basada en el respeto mutuo, donde vos me veas como una persona con derecho a tomar sus propias decisiones sobre su vida, entonces tal vez sí se puede arreglar algo». Carolina me prometió que había entendido la lección. Me juró que nunca más me iba a faltar el respeto, que nunca más iba a asumir que podía decidir por mí sin consultarme. Le dije que las promesas se demuestran con hechos, no con palabras. Durante los meses siguientes, Carolina cambió completamente su manera de relacionarse conmigo. Me visitaba una vez por semana, pero siempre preguntándome antes si me convenía el día y la hora. Traía a los chicos, pero no se quedaba más tiempo del que yo estaba dispuesto a recibirlos. Cuando necesitaba algo, me lo pedía directamente en lugar de manipularme con indirectas. «Papá, ¿podrías prestarnos plata para arreglar el auto? Papá, ¿podrías cuidar a Matías el sábado porque tenemos un casamiento? Papá, ¿podrías ayudarnos con la cuota del jardín de los mellizos?». Y yo ayudaba cuando podía y cuando quería, pero desde una posición de respeto, no de obligación. A veces decía que sí, a veces decía que no, y Carolina aceptaba mis decisiones sin discutir, sin hacer dramas, sin tratar de hacerme sentir culpable. Pero lo más importante que cambió fue que empezó a interesarse realmente por mi vida. Me preguntaba cómo estaba, qué hacía durante la semana, si había conocido gente nueva en el barrio. Me escuchaba cuando le contaba sobre mis proyectos, sobre los libros que estaba leyendo, sobre los lugares que quería conocer. Un año después de haberme mudado, Carolina me hizo una pregunta que me sorprendió. «Papá, ¿vos estás mejor ahora que cuando vivías en la casa vieja?». Le dije la verdad. «Sí, Carolina, estoy mejor. No solo porque tengo una casa más cómoda, sino porque ahora tengo una hija que me respeta. Durante este año aprendí muchas cosas sobre mí mismo. Aprendí que se puede empezar una nueva vida a los 62 años. Aprendí que el respeto no se hereda, se gana día a día. Aprendí que es mejor estar solo con dignidad que acompañado sin respeto. También aprendí a disfrutar de mi soledad. Después de tantos años cuidando de otros, trabajando para otros, preocupándome por otros, finalmente tenía tiempo para pensar en lo que yo quería hacer. Me anoté en un curso de jardinería en el centro de jubilados del barrio. Conocí a don Esteban, un exmaestro que había pasado por una situación similar con sus hijos. Los hijos creen que porque nos dieron la vida, nosotros les debemos el resto de nuestras vidas, me dijo don Esteban mientras plantábamos tomates en el jardín comunitario. Pero se olvidan de que nosotros también tenemos derecho a ser felices, a tomar nuestras decisiones, a vivir como queremos. Con don Esteban y otros compañeros del curso, organizamos un grupo de lectura. Nos juntamos una vez por semana a comentar libros, a tomar mate, a contar anécdotas de nuestras vidas. Por primera vez en años tenía amigos de mi edad con quienes compartir intereses y conversaciones. También empecé a viajar. Con la plata de las rentas de mis propiedades, me podía permitir algunos gustos que nunca había tenido. Fui a conocer las cataratas del Iguazú, algo que Graciela y yo habíamos planeado hacer cuando nos jubiláramos, pero que nunca pudimos concretar. Fui solo, pero no me sentí solo. En el hotel conocí a otros viajeros de mi edad. Compartimos excursiones, comidas, conversaciones sobre nuestras vidas. Me di cuenta de que hay mucha gente grande que está viviendo esta etapa con mucha energía y muchas ganas de disfrutar. Cuando volví del viaje, Carolina notó que estaba diferente. «Papá, te veo muy bien. Estás más contento que antes». Y tenía razón. Estaba más contento porque por primera vez en muchos años estaba viviendo para mí, no solo para otros. Hace 6 meses decidí hacer algo que había estado pensando durante mucho tiempo. Vendí la ferretería. Después de 20 años trabajando en el mismo lugar,
Sentía que necesitaba un cambio que me diera más tiempo libre para hacer las cosas que realmente me gustaban. Con la plata de la venta de la ferretería, más las rentas de las propiedades, más los ahorros que tenía, ahora tengo suficiente dinero para vivir cómodamente sin trabajar. No soy millonario, pero tengo lo suficiente para no preocuparme por la plata el resto de mi vida. Carolina se preocupó cuando le conté que había vendido la ferretería. «Papá, ¿vas a estar bien sin trabajar? ¿No te vas a aburrir?». Le expliqué que trabajar no es solo tener un empleo. Ahora trabajo en mi jardín, trabajo en el grupo de lectura, trabajo como voluntario en el hospital enseñándoles carpintería a los chicos internados. Es un trabajo diferente, un trabajo que elijo hacer porque me gusta, no porque necesito la plata. Es un trabajo que me da satisfacciones que nunca encontré vendiendo clavos y tornillos. Los mellizos, que ahora tienen 14 años, empezaron a venir a visitarme solos los fines de semana. Les gusta ayudarme en el jardín, escuchar música conmigo, que les enseñe a usar herramientas. Joaquín me dijo hace poco que quiere estudiar arquitectura para diseñar casas. Valentina quiere ser veterinaria para cuidar animales. Me gusta escucharlos hablar de sus sueños, de sus planes para el futuro. Me recuerdan a Carolina cuando era chica y tenía tantos proyectos, tantas ganas de comerse el mundo. Espero que cuando ellos sean grandes, no cometan los mismos errores que cometió su madre. Matías, que ya tiene 3 años, me dice abuelo Robert y corre a abrazarme cada vez que me ve. No tiene recuerdos de cuando yo vivía en la casa vieja. Para él siempre he sido el abuelo que vive en la casa con el jardín lindo, donde puede jugar con los juguetes que le hago en mi pequeño taller. A veces Carolina me pregunta si la perdoné completamente por lo que me hizo. Le digo que el perdón no es algo que se da o se niega, es algo que se construye día a día con actitudes y comportamientos. Ella está construyendo mi perdón cada vez que me trata con respeto. También me pregunta si alguna vez voy a cambiar el testamento para incluirla en la herencia de las propiedades. Le digo que esas son decisiones que tomo según cómo evoluciona nuestra relación. El testamento no es un regalo por ser mi hija, es el reconocimiento de una relación sana entre padre e hija. Por ahora, mis propiedades están en un fideicomiso que beneficia a mis nietos cuando cumplan 25 años. Pero también hay una cláusula que dice que si Carolina demuestra, durante los próximos 5 años, que realmente cambió su manera de tratarme, entonces heredará una parte importante de mi patrimonio. No es venganza, es responsabilidad. Quiero asegurarme de que mi dinero vaya a personas que valoren el esfuerzo que me costó ganarlo y que no lo vean como algo que les corresponde automáticamente por ser familia. El otro día, don Esteban me dijo algo que me quedó dando vueltas en la cabeza. Roberto, vos hiciste algo que muy pocos padres se animan a hacer. Le pusiste límites a tu hija cuando ya era adulta. La mayoría de los padres se quedan callados para no perder el cariño de los hijos, pero terminan perdiendo el respeto. Y tiene razón. Durante muchos años me callé cosas que me molestaban porque tenía miedo de que Carolina se enojara conmigo y dejara de visitarme. Pero al final, el silencio no me protegió del maltrato, solo lo prolongó. Ahora que estoy a punto de cumplir 63 años, puedo decir que este último año ha sido uno de los mejores de mi vida. No porque haya pasado por situaciones fáciles, sino porque aprendí a valorarme y a exigir que otros me valoren también. Aprendí que nunca es tarde para cambiar las reglas de una relación, aunque sea con los hijos propios. Aprendí que el amor verdadero incluye respeto y que sin respeto, lo que queda no es amor, sino costumbre o conveniencia. También aprendí que los padres tenemos derecho a ser felices, a tomar decisiones sobre nuestras vidas, a decir que no cuando algo no nos parece bien. No somos empleados de nuestros hijos, somos personas con sentimientos, opiniones y derechos. Si hay algo que me gustaría que quede claro de esta historia, es que no estoy recomendando que todos los padres rompan relaciones con sus hijos cuando hay problemas. Cada familia es diferente y cada situación requiere decisiones diferentes. Pero sí creo que todos los padres tenemos derecho a exigir respeto básico, derecho a que consulten nuestras opiniones antes de tomar decisiones que nos afectan.
derecho a vivir en nuestras casas sin que nos presionen para que nos vayamos, derecho a ser tratados como personas, no como obstáculos. Lo que yo hice fue extremo, sí, pero era la única manera que encontré de hacerle entender a mi hija que sus actitudes tenían consecuencias. A veces, los hijos necesitan que los padres les demuestren que no pueden hacer cualquier cosa sin que pase nada. Carolina me dijo hace poco que esa experiencia le cambió la vida no solo en la relación conmigo, sino en todas sus relaciones. Aprendió a valorar más a Sebastián, a escuchar más a sus hijos, a no dar por sentado el cariño de las personas que la rodean. A veces las crisis más dolorosas son las que nos enseñan las lecciones más importantes. Yo perdí la casa donde había vivido 35 años, pero gané una hija que me respeta. Perdí la comodidad de la rutina conocida, pero gané la libertad de elegir cómo vivir. Y vos que me escuchaste hasta acá, que me acompañaste en esta historia, que no fue fácil de vivir ni de contar, quiero preguntarte algo. ¿Hay alguien en tu vida que te esté faltando el respeto porque sabe que vos no vas a hacer nada al respecto? ¿Hay alguien que esté tomando decisiones por vos sin consultarte porque asume que vas a aceptar todo sin protestar? Si la respuesta es sí, entonces mi historia tal vez te sirva para reflexionar sobre qué límites necesitas poner en tu propia vida. No digo que tengas que hacer exactamente lo mismo que hice yo, pero sí que pienses si no es momento de hacerte respetar. La vida es demasiado corta para pasarla siendo maltratado por las personas que supuestamente nos quieren, y nunca es demasiado tarde para cambiar las cosas, para exigir el respeto que merecemos, para tomar decisiones que nos hagan sentir mejor con nosotros mismos. Cuéntame qué pensás de esta historia. Cuéntame si vos también has tenido que poner límites difíciles con tu familia. Cuéntame, ¿desde qué país me estás escuchando? Porque me gustaría saber que esta experiencia que viví sirve para ayudar a otras personas en situaciones similares. Al final, lo más importante no es cuánta plata tengamos en el banco o cuántas propiedades tengamos a nuestro nombre. Lo más importante es cuánto respeto tenemos hacia nosotros mismos y cuánto respeto exigimos de los demás. Porque sin respeto, ninguna relación vale la pena, ni siquiera las familiares.